Sí, exactamente. Todas estas reuniones se realizaban con posterioridad a la muerte del comunero Matías Carrillo. Sí. Ahora, estas reuniones buscaban dar una solución a la problemática que había costado la vida de un joven universitario, ¿cierto? Sí, exactamente. La muerte de una persona dentro de la problemática social no es un hecho que ocurra todos los días, ¿verdad? Por eso sería respecto de hechos, está pidiendo una conclusión. En general, esta situación de la muerte del joven Matías fue una situación bastante compleja, ¿verdad? Porque eso sería nuevamente está pidiendo una percepción, no un hecho. Se ha referido magistrado. Bueno, esta situación, luego de la muerte del joven Matías Carrillo, impulsó que en el gobierno se designaron comisionados presidenciales, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, a partir de este hecho y otras situaciones de la región, se toma, nos comunica si hay un delegado presidencial para ver todos los temas de política indígena. ¿Usted sabía que el decreto supremo que designó al comisionado presidencial fue realizado con fecha 1 de febrero de 2008, es decir, menos de un mes posterior a la muerte del joven Carrillo? Sí. Bueno, este comisionado tuvo el objeto de impulsar el ámbito de diálogo y coordinar la coordinación con los indígenas, ¿verdad? Exactamente. En algunas de estas reuniones estuvo presente el comisionado presidencial también del Gobierno Nacional, ¿verdad? En las reuniones realizadas en la Fundación Instituto Indígena estuvo presente el comisionado particularmente y el director, y en reuniones de seguridad de la Dirección Nacional estuvo el director, donde yo también estuvo presente. Ahora bien, el director nacional sería comprometido a asistir a la reunión del 8 de octubre de 2024. Sí. En esta reunión se iba a señalar a los comuneros la alternativa definitiva para ser utilizada para la compra. Sí. Sin embargo, el director nacional no llegó. Sí. Y esta fue una de las razones de por qué los comuneros cogen los comuneros con la falta de voluntad, ¿verdad? En efecto, usted mismo le señaló que lo que se estaba haciendo, se señaló a los comuneros, era dilatar el proceso de compra, ¿verdad? ¿Cómo? Una de las cosas que usted señaló a los comuneros en esta reunión, cuando les logró informar que el Consejo Nacional no había asistido, era que se estaba dilatando el proceso de compra. ¿Recuerda esa? No recuerdo esa particular. Pero en todo caso, los comuneros se manifestaron su enojo contra la inexistencia y la imposibilidad de compra, ¿cierto? Bueno, se conversó previamente con José Pescal y también planteado su molestia y... Esto por cuanto no se haya cumplido los compromisos acordados. Sí. Compromisos que la propia rural se había comprometido. Ahora bien, en efecto, esta no es la primera oportunidad que habiéndose comprometido a asistir, el director nacional no concurrió a la reunión agendada, ¿verdad? La verdad yo no recuerdo esa reunión, no sé si hubo, de todo eso no recuerdo si hubo otra reunión donde él había comprometido su asistencia. Pero además hubo una oportunidad de irnos a suspender la reunión que estaba agendada, y después el director nacional, Fernando Amarillo, que había comprometido a asistir, se dio a suspender porque él no pudo. Claro, cuando José tuvimos, creo que una o dos oportunidades donde había una reunión en la Dirección Nacional y que no se pudo realizar. De este modo, no sé si lo recuerdan, usted envió un correo electrónico con fecha 28 de octubre de 2008 a Donaldo Amarillo, recordando que debía llamar a la dirigente Andrés Cacheuque para informarle la imposibilidad de asistir a una reunión del día 29 de octubre, que es el día siguiente, y que debería agendarse por tercera vez esta reunión en la cual debía asistir, pero porque nuevamente no voy a asistir. Objeción, señoría. Entendemos que se trata de ejercer los derechos de poder interrogar y se puede comentar, pero está incorporando al juicio totalmente nuevo que no fueron declarados por el testigo ni han sido puestos en el juicio por algunos testigos que podrían declarar, son elementos nuevos y se incorporan. Yo quiero dar una información necesaria. Pasamos a otro tema, señor Trigos. La reunión que fue de octubre y llevó a cabo en la cárcel de don José Francisco. Digamos, en el terreno de Bolivia de la ciudad, pues está cercano a la casa de él. ¿Usted aquí alguien conocía de antes de esta reunión? A don José, la señora Cheu, que ellos hicieron tenido.
censo de más o menos 20 personas. Y de esta usted conocía a 3 personas. Sí. Porque usted ya había conversado con ellas y habíamos tenido buenas reuniones con ellas. Sí, exactamente. Y estas son las 3 personas que usted reconoce. Estoy funcionando una pregunta repetitiva, y de hecho, que hay personas de ahí. Sí, lo que pasa es, y ahora estamos con una oportunidad y está mejor que la pregunta. Y la pregunta es, que esa persona que conoció fue la que reconoció al escuchar el audio de las notificaciones. Es una pregunta nueva y que tiene que ser una pregunta, se me da cuenta que una pregunta aquí. Sí, pero cambiamos la función en el sentido si es así, que es claramente engañoso, porque el testigo nunca ha dicho que él reconoció las voces de personas determinadas. Solamente No, en el ámbito del certamen, lo que dice el testigo, él ha señalado que se le hizo escuchar el audio en la política de relaciones, incluso refirió que ahí no hay nadie se había dado cuenta de la supuesta amenaza. Yo estoy contando respecto de en esa oportunidad, cuando la política de relaciones le hace escuchar el audio, se lo conoció entonces a estas personas. Está clarísima la pregunta. Si usted que recuerda el testigo. Sí. Claro, eso es lo que yo manifesté digamos, cuando escuché el audio. Respecto al resto de los presentes, usted no conocía ninguno. Usted solo sabía que pertenecían al grupo de comuneros que buscaban adquirir el predio de Santa Margarita, ¿verdad? Y a todos ellos usted les explicó la posibilidad de adquirir el predio mediante la incorporación a una comunidad ya organizada. En este caso, la comunidad vocacional. Ahora bien, usted no continuó con el proceso, sabe que esos comuneros finalmente adquirieron propiedad. Sí. Mediante el procedimiento que usted les explicó, ese día 24 de octubre de 2008. Claro, lo que corresponde a la comunidad utilizada, digamos, está reglamentado en la ley, el reglamento operativo de compleción. Finalmente, usted sabe cómo realizar una denuncia, ¿verdad? ¿Cómo? Sabe cómo realizar una denuncia. Sí, por supuesto. Sabe cómo se ubica la fiscalía. También sabe cómo se ubica la iglesia y la policía de investigación. Ahora, usted señaló que la reunión de fecha 24 de octubre concluyó un vínculo fiscal. Sí. Junto a usted iba el chofer con Raúl Castellán y el jefe de gabinete de Javier Román. Sin embargo, ellos quedaron esperando en el luego de finalizar esta reunión, usted regresó al vehículo y posteriormente se volvió a la Antes de la pregunta de sus acompañantes, usted le señaló que había sido una reunión compleja, ¿verdad? Sí. Usted jamás le señaló haber sido amenazado por los comunes, No. sus compañeros. En ningún caso, usted se acercó al Ministerio Público, a Carabineros, o a la Policía de Investigaciones, a estampar la denuncia por el delito de amenaza, ¿verdad? No, o sea, no acerqué no hicieron una denuncia porque no había motivo. En efecto, usted declaró también que tiene investigación en enero de 2009. Y en esa oportunidad, consultado acerca del tema de la denuncia, usted no señaló absolutamente nada de esta reunión. ¿Recuerda esa situación? No. Bueno, posteriormente, usted fue citado a la Intendencia de las Investigaciones, como ya lo referí, en mayo de 2009, haciendo de escuchar esta grabación, que reconoció a sus participantes, ¿verdad? ¿Lo citó a las investigaciones? Sí. Y luego de escuchar el audio, usted reconoce a una persona, pero en ningún momento usted está con una denuncia. En ese momento sería que lo periodista califique la respuesta porque estima el Ministerio Público que puede inducir a engaño al testigo, toda vez que se está preguntando si reconoció a una persona. Entonces, hay que verificar si reconoció las voces de una persona en el audio o reconoció a las personas que participaron en esa reunión.